enseñar es que si Dios es soberano, hace las cosas como a Él le place, en el tiempo que le place, con la gente que le place y como a Él le place. Y fíjense que la gente se ha preguntado muchas veces por qué Cristo murió de esta manera. Para los judíos era incomprensible ver al Mesías crucificado, muerto como un malhechor en la cruz. De hecho, ahí morían solo los que habían hecho grandes cosas y que eran merecedores de esa muerte. Pero una de las cosas que no debemos de olvidar, hermano, que esa sustitución de Cristo en la cruz del Calvario fue por usted y por mí. Y esto no debemos de olvidarlo jamás. ¿Y saben por qué? Porque esto desenllava muchas cosas en la vida de los creyentes. De hecho, hermano, estamos a un pasito para irnos con el Señor. ¿Cuántos quieren irse con el Señor ya? Bueno, la vida que nos espera con el Señor es mucho mejor allá en el cielo. Entonces estamos en capítulo 13, versículo 31 en adelante vamos a estudiar esta mañana. Y fíjense, en el versículo 30 vimos que cuando Jesús tomó el pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, este salió luego y era ya de noche. Estamos hablando en el contexto de la noche que Jesús iba a ser entregado a los judíos y los soldados iban a llegar a traer a Jesús para llevarlo a juicio. Y entonces el versículo 31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Quiero detenerme un poquito en estas dos palabras. Fíjense que cuando dice ahora, a veces nosotros pensamos cómo Dios puede usar a un impío para mostrar su gracia y su misericordia y que a través de ese impío Él sea glorificado. Usted puede medir toda la capacidad que tiene Dios y el amor que Él muestra a pesar de que no merecemos por hombres y mujeres impías. Estaba recordando yo esta historia cuando leí este versículo. Recordaba a Rahab. ¿Recuerdan ustedes a esa mujer? A muchos se han retorcido su vida en el sentido de que esta mujer, siendo una ramera, es parte de la descendencia del Mesías de Cristo. Y por eso yo empezaba diciendo: ¿cuántos creen que Dios es soberano? Y Dios es soberano, hermano, y Él hace como Él le place. Hoy, en este contexto, estaba usando a Judas Iscariote, un incrédulo que, a pesar de que había estado con el maestro del maestro, no había comprendido el mensaje del Señor, no se había salvado. Y vimos las evidencias de esto acerca de Judas, que por qué no se había salvado realmente. Y una de las evidencias es porque él no había confiado en el Señor. No había confiado en el Señor. Ahora, fíjense ahora lo que Judas haría cuando dice: entonces, cuando hubo salido, ¿quién había salido? Judas Iscariote. Después de que comió y Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Cuando Judas salió, Jesús dijo estas dos cosas importantes: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora, lo que Judas haría no sería para destruir y derrotar a Jesús. Algunos predican esto disfrazado. Por ejemplo, el hermano Abel decía: a veces nosotros hablamos de algunas denominaciones, hablamos de iglesias, y tenemos que decirlo porque son hay falsa enseñanza dentro de sus mensajes. Por ejemplo, la ineficacia de Jesús en su muerte, muchos la presentan allá afuera como un mensaje errado. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que la eficacia de la cruz
de la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para la salvación. Hay otros, por ejemplo, que predican la salvación por obra, no creen en la eficacia de la salvación por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y qué está diciendo Cristo aquí? Lo que Judas va a hacer ahora, permitido por Dios, va a servir para que yo y el Padre seamos glorificados. Eso fue lo que dijo él. Ahora, muchos ven a Cristo cuando veo a un católico teniendo a un Cristo crucificado y no a un Cristo resucitado, veo a una persona que cree en una muerte derrotada en la cruz. Porque no ven a ese Cristo muriendo en favor de la humanidad. Ya decíamos en Isaías, ¿por cuánto murió Cristo? Por todos. Que Dios no hace ninguna excepción. Si hay aquí alguno que desciende el más cochino de los pecadores, Cristo murió por ustedes. Y saben, de eso soy yo, de esos más cochinos. Y sabe, en esto se muestra la gracia y la misericordia de Dios, que aunque nosotros somos los más viles y despreciados y que no merecemos esto, Cristo fue a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Esto la gente no lo quiere entender, esto la gente no lo quiere recibir porque piensan que es un mensaje barato. Ahora yo les pregunto, ¿en cuánto pueden calcular ustedes la muerte de Cristo en la cruz en favor de la humanidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el valor? Si usted puede ver, ese no tiene ningún valor económico, pero sí tiene un gran valor espiritual. Usted que estaba camino al infierno, ahora está camino al cielo por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y esto, hermano, es digno de darle gloria y honra a ese Mesías que murió hace 2014 años, un poquito quizás más, por favorecernos a nosotros. Y por eso Jesús dijo, en eso que va a hacer Judas, yo y el Padre seremos glorificados. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay entonces un propósito por el cual debemos de estar aquí en todo tiempo para adorar al Señor? Cada vez que abrimos la Escritura y vamos a un mensaje, encontramos que el Mesías, el Cristo, es la fuente de la vida eterna para la gente, para ustedes, para mí y para toda la humanidad. No hay nadie más. Y en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el Mesías, el Cristo. Y por eso Jesús estaba diciendo aquí, Judas tomaría el primer paso en el proceso que llevaría a Jesús al Calvario. Un impío iba a entregar al Mesías, el Cristo, para favorecer a la humanidad. Y qué bueno, hermano, cuando yo estaba leyendo este pasaje, me regocijaba tanto, porque esto que Cristo hizo nos ha favorecido tanto a nosotros, en el sentido de que estamos asegurados en las manos del Señor. Y sin Cristo no tendríamos ninguna esperanza. Jesús iba a morir, hermano, en el tiempo estipulado que Dios había determinado. ¿Saben? Los judíos no querían que muriera en la Pascua. Ellos no querían. No podemos matarlo ya porque de hecho ellos matar a una persona en la Pascua para ellos era una aberración y era una contaminación para ellos. Los judíos radicales que no creyeron en el Mesías, el Cristo, estaban tan afanados en buscar cuestiones humanas en vez de buscar el plan de Dios para ellos. Y Dios dijo, ha de morir en este tiempo. ¿En qué tiempo murió Jesús? En la Pascua. En la Pascua. Y ustedes saben qué era lo que celebraban los judíos. Recordaban la salida de Egipto, de la esclavitud. Y ellos recordaban cómo Dios les pidió que sacrificaran un inocente para salvarlos a ellos y que mojaran el dintel de la puerta, y así podían ser librados de que el ángel de la muerte no los tocara y no murieran.
Y de ahí para allá, Dios tuvo mucha misericordia y gracia con el pueblo de Israel, llevándolo por el desierto. Les proveyó todo lo que necesitaban. Y aún así, los hombres fueron rebeldes. Los judíos fueron muy rebeldes. Ahora se pregunta usted, sabiendo la gracia de Dios, hermano, ¿no cree que nosotros también algunas veces somos muy rebeldes con el Señor? Muy rebeldes. Y no vemos que Dios en su provisión nos ha permitido a nosotros estar sentados a la diestra de Él en Cristo Jesús. Hoy para Dios nosotros estamos allá en el cielo. Él ya nos ve glorificado a nosotros. Y por eso es que Jesús dijo estas dos palabras tan interesantes. En lo que yo voy a hacer, Dios es glorificado. Y este hombre va a empezar algo para la gloria mía. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, Jesús iba a morir durante la Pascua. Los fariseos querían esperar un poco de tiempo. No, que no muera en este tiempo. Pero Dios dijo, aquí va a morir. Y así sucedió. Ahora, Juan capítulo 13, 31 y el 17, 26. Voy a invitarles que vayan al 17. Capítulo 17, 26. Miren lo que dijo. Dijo Jesús algo interesante. Miren lo que dijo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús estaba diciendo dos cosas importantes aquí. Este versículo registra las palabras finales pronunciadas por Jesús a sus apóstoles antes de morir. Él dijo esta cosa: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora voy a hacer una pregunta general. ¿Has recibido el amor de Dios, hermano, que estás aquí ahora? Si lo has recibido, ¿qué dice el versículo 26? Si el amor de Dios está en nosotros, Cristo también mora en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces necesito ir a buscar una nueva unción, como muchos predican. Allá afuera algunos piensan de que Cristo hay que invitarlo a venir a nuestro corazón, y Él está afirmando algo. Él dice, yo ya les hablé de ti y aún voy a seguir hablándoles. Pero fíjense lo que dice el versículo. Dice, ¿cuál es el propósito de que Cristo hablara de Dios y de ese amor que Dios tiene para la humanidad? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo está en el versículo 26, dice, para que el amor con que me has amado. Ahora usted se pregunta, hermano, ¿qué amor tenía Dios para con Jesús? ¿Cuánto amor tenía Dios para con Jesús? Todo el amor, todo el amor. Y todo ese amor fue mostrado también a la humanidad. Y por eso Jesús dijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora, cuando usted recibe el Evangelio, usted recibe la buena noticia de que ya no debe de hacer nada, sino de que Cristo pagó el precio por sus pecados, y usted recibe ese mensaje de sustitución, de que alguien pagó por usted y que usted ya no debe de pagar nada. Usted está recibiendo el amor de Dios. Y cuando eso sucede y recibe ese amor de Dios, Cristo viene a morar, a vivir en nosotros. Que allá afuera algunos predican que hay que invitar a Cristo a entrar en su corazón. Una mujer que estaba muy atribulada iba a ser operada del corazón y le iban a hacer un trasplante del corazón. Y llamó al pastor, eso fue en Estados Unidos, y llamó al pastor antes de la operación y le dijo, pastor, cuando me cambien el corazón, debo de invitar a Cristo que vuelva a entrar a mi corazón. Realmente la gente que invita a Cristo a entrar en su corazón, yo le diría, ¿cuán limpio estás, pecador, para que Cristo quiera entrar en tu corazón? Si fuera por la pureza, algunos quieren
que Cristo entre en su corazón, lo invitan usando aquel versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero ese versículo es para creyentes salvos, personas que han confiado en el Señor, no es para inconversos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han invitado a Cristo a entrar en su corazón? No necesitamos hacerlo. Automáticamente usted cree en Cristo como su Salvador. Él entra, aunque usted no lo invite. Él entra. No necesitamos hacer nada para que Él entre, porque Él va a entrar. Y fíjense en el versículo 26 dice algo importante. Hermano, ¿por cuánto tiempo Cristo está ahí contigo? Miren lo que dice. Esté en ellos y yo. ¿Cuánto tiempo dice aquí? Siempre. Aquí no dice voy a estar hasta que peque. Porque algunos quieren reformarse ya y dejar de pecar para que Cristo entre en su corazón. Y no es cierto. Cristo entra en este cochino pecador, le guste o no le guste a cualquiera que está allá afuera. Cristo entra. Y Él no le pide permiso. Él solo dice, voy a entrar y punto. Y lo hace. Y permanece ahí. Por eso es que yo preguntaba, ¿cuán desobedientes somos nosotros en la vida como creyentes sabiendo la verdad de la palabra y sobre todo el Evangelio y la gracia de Dios que nos ha abrazado y que estamos asegurados en las manos del Señor y que Él mismo mora en nosotros y anda con nosotros en cualquier lugar? Miren qué importante es esto, hermano. Aquí empieza uno de los más notables discursos de Jesús, que son muy importantes en cuanto a la salvación. Versículo 32. Vamos al 32 del capítulo 13. Miren lo que dice el 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuando este versículo habla acerca de que Dios haría esto a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo el capítulo 10, versículo 30? ¿Qué dice el capítulo 10, versículo 30? Yo y el Padre, uno somos. El versículo 32 está hablando de la unidad que hay en la deidad de Cristo con Dios. Porque Cristo, le duela a quien le duela allá afuera, Cristo es Dios. Yo hice una pregunta una vez a un par de estudiantes del instituto y les digo yo, ¿quién murió en la cruz? Y ellos me dijeron, Jesucristo. ¿Y qué pensaban ustedes si les digo que Dios mismo murió en la cruz? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si les dijera que Dios mismo murió en la cruz? Mire lo que dice el versículo. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Porque somos uno solo. Y él mismo dice, y enseguida le glorificará. Enseguida sería prendido, juzgado y ejecutado para que la gente, la crucifixión era muy vergonzosa. Para la gente era muy vergonzosa aquí, pero al ser crucificado, Jesús fue glorificado y el Padre fue glorificado. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Hay algún versículo que diga esto? Voy a invitarle a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vaya a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14. Pablo dijo estas palabras tan interesantes. Miren lo que dijo Pablo en el versículo 14 del capítulo 6. Dijo Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí?
¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Estaba dándose la gloria a él? ¿A quién le estaba dando la gloria? ¿Y hacia dónde apunta? La cruz de Cristo. Para mucha gente la muerte de Cristo en este contexto era una aberración. ¿Cómo es posible que creamos en ese malhechor que está muriendo en la cruz? Y por eso los judíos tenían muchos problemas después del Pentecostés. Los judíos querían matar a Pablo, querían matar a Pedro, mataron a muchos siervos del Señor por este celo errado. Pero ¿qué Pablo está diciendo? Que Cristo fue glorificado enseguida, y Pablo lo dice: lejos esté de mí gloriarme, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le daba la gloria a Pablo, hermanos? A Cristo. Ahora, ¿a quién le da la gloria a usted, hermano, en esta mañana? ¿En quién está pensando realmente usted? ¿En los frijoles que se va a ir a comer más tarde? De cierto, ya tengo hambre. Pero bueno, hermano, qué importante Pablo está diciendo. La gloria debe de ser para ese que murió en la cruz del Calvario. Y a ese es el que predicamos nosotros. No nos da vergüenza decir que el que murió en la cruz nos ha beneficiado con esa muerte a nosotros. Y por eso Jesús en el versículo 32 dice: enseguida le glorificará. La palabra enseguida aquí es después de la muerte. Después de la muerte. Y Jesús, miren qué tierno es Jesús. Versículo 33. ¿Cómo le llama Jesús a estos apóstoles? Hijitos. Ahora, hermano, ¿quién es el que le llama hijito a alguien? Alguien que es tierno con él. Alguien que tiene amor por él. Alguien que quiere lo mejor para él. Y él está tomando una acción aquí y les dice: hijitos, hijitos. Ahora la pregunta es: ¿por qué le llama hijitos? Esta es una expresión de mucha ternura de Jesús para los apóstoles. Y él les dice: aún estaré con vosotros un poco. Él sabía, hermano, que lo iba a dejar. ¿Cuántas veces usted ha sentido, cómo le puedo decir, algún sentimiento cuando un hijo no está haciendo lo que usted le pide que haga, y por lo menos lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo se ha sentido usted cuando sus hijos son rebeldes? Cuando no quieren obedecerlo, cuando no quieren disfrutar de la comunión que usted quiere que haya como familia. Y Jesús aquí estaba pensando en ellos. Estos hijitos van a sufrir. Es más, el capítulo 17 les dice: en el mundo tendréis muchas aflicciones. ¿No es cierto, hermanos? Y el Señor aquí no solo estaba hablando de los apóstoles, le está diciendo a usted también: tú eres mi hijito, y yo tiernamente te trato. Hermano, Jesús tiene un trato tan bueno para los creyentes, tan bueno, que mereciéramos que Él nos aparte de aquí y que nos dé la nuca y nos lleve, como hizo con muchos corintios. Algunos están enfermos, otros debilitados y otros ya duermen. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos, pedimos de que el Señor le comunique por medio del Espíritu Santo a los que están pasando dificultades, y que se den cuenta cuál es el propósito de Dios antes de pedir que Dios quite ese problema. No estamos diciendo nosotros de que no debemos de pedir al Señor que nos sane o que solucione nuestros problemas, ¿cómo no? Pero el Señor siempre va a mostrar en medio de las dificultades cuál es el propósito por el cual lo hace. Y esto es lo que muchas veces no entendemos, y por eso nos apartamos de Dios, renegamos contra Dios, y a veces algunos hasta disfrutamos de estar lejos de Dios. El hermano Abel decía en el estudio anterior: mientras más pecado
estemos cometiendo, más deberíamos de estar aquí, porque la palabra misma se va a encargar de limpiar estas cosas en nuestra vida. ¿Y qué hacemos como creyentes? Nos vamos de la iglesia, nos vamos al mundo, y allá, déjenme decirles que Satanás nos va a zarandear. Entrega a Dios a los creyentes al diablo para que los zarandee. Cualquiera puede decir, ¿pero qué está diciendo, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Dios deja, a un creyente rebelde lo deja, que Satanás le dé vuelta y que es más, a algunos como a mí, Satanás me zarandeó tanto que me llevó a comer lodo en la cuneta cuando era un borracho. Y yo sé que ustedes, ninguno me vio borracho. Claro, porque no lo hacía aquí, lo hacía escondida. Pero Dios va a permitir que caigamos en ese punto para darnos cuenta cuán misericordioso es Él y cuán amor nos ha dado el Padre a nosotros. Y ese amor está en su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿cuánto valor le estamos dando al Señor en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto valor? ¿Qué valor tiene Cristo para mí en mi vida cotidiana? Los domingos, hermano, es todo bonito. Estamos aquí reunidos, exaltamos el nombre del Señor. Pero yo pregunto, ¿cuánto valor tiene Cristo allá afuera? Cuando estás en el trabajo, cuando estás en el bus, cuando estás platicando con la gente, con tus vecinos, con tu familia, ¿cuánto valor tiene Cristo? Yo siempre ando recordando una palabra cuando estaba recién convertido y empecé a venir a la iglesia. El hermano me predicó una vez sobre esta expresión: ¿qué haría Jesús? Y sabe que siempre lo ando recordando. ¿Qué haría Jesús? Si yo voy a hacer algo, hermano, ¿lo haría Jesús? Es la primera pregunta que debo de hacerme. Ahora, si ustedes ven, estoy hablando del valor de Cristo porque Cristo debe de ser glorificado aún en nuestras vidas. No debemos de olvidarlo. Nuestras vidas deben reflejar la luz que hay en nosotros. Y esa luz es Cristo. Ya hablamos, ¿quién mora en nosotros? Cristo, Él mismo dijo. Él mismo dijo en el versículo 26 del 17, digo, yo esté en ellos, dice, esté en ellos y yo en ellos. Ahora, es decir, Cristo está, hermano, cuando nosotros vamos a cualquier lugar, Cristo está ahí. Cristo está ahí. Ahora voy a hablarte de otro asunto. Cuando estás atribulado y atormentado, ¿por qué corres a buscar otros medios en vez de saber que Cristo está contigo ahí? ¿Por qué buscas y corres a otro lado? Cuando sabemos que Cristo mora en ti y si está ahí, ¿cuánto poder tiene Cristo en tu vida? Hermanos, ¿ven cómo a veces minimizamos a Cristo mismo como creyentes? En el estudio anterior, el hermano dijo, nosotros venimos aquí, estamos aquí, pero ¿cuántos salimos creyentes de ahí de la puerta para afuera? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos vamos creyendo en el Dios Todopoderoso que nosotros adoramos los días domingos y todos los días? De hecho, ¿cuánto tiempo quiere el Señor que se le dé la alabanza? Todo el tiempo. Y Jesús estaba diciendo esto: la permanencia de Cristo en los creyentes es porque es uno de los recursos que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Ahora, Él les llama hijitos. Y miren lo que dice el versículo 33. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, Cristo está hablando de su muerte aquí. Y los apóstoles predicaron el evangelio a todas las naciones. Cuando estaban tan tranquilos, el Señor les envió una prueba y empezó a esparcirlos para ir predicando. Él les dijo, como nos ha dicho a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura. Y allá a los judíos le dijo, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos yendo hasta lo último de la tierra? Muchos de nosotros ni siquiera hemos empezado en Jerusalén. ¿Y cuál es Jerusalén, hermano? Es tu familia. Empieza por Jerusalén. Después, cuando tengas la oportunidad, extiéndete a Judea. Judea son tus vecinos, es tu colonia, es la gente con la que comparte más tiempo. Y cuando el pastor nos invite a predicar a todas las naciones, vamos, no tengas miedo. Bueno, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. No eres tú quien convence, hermano. Es el evangelio que tiene el poder. Entonces nosotros solo necesitamos ir y hablar. Pero Jesús les estaba diciendo aquí, voy a estar un poco de tiempo, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pedro, como era uno de los más trompudos que había en este contexto, Pedro quería, yo me imagino, bueno, recuerdan cuando aprendieron a Jesús y Pedro, ¿saben qué quería? ¿Qué hizo Pedro? Estaba en la oreja al soldado, porque Pedro quería defender. Él le prometió, yo doy mi vida por ti, le dijo Pedro a Jesús. Pero el Señor le estaba diciendo aquí, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermano, aquí está el punto importante. ¿A dónde iba a ir Cristo dentro de unos momentos? A la cruz. ¿Cuánta gente ahora quiere ir y ponerle en la cruz en vez de saber que Cristo ya lo hizo por ellos? Más claro no puede estar aquí. Miren el versículo 33, en la parte final dice, a donde yo voy, vosotros no podéis. Nadie puede ir a la cruz para pagar el precio por su pecado. Y la gente quiere llegar a la cruz con sus obras, con sus ritos, con su sacrificio. En la Semana Santa la gente, en todos los países del mundo, hay un loco siempre que se sacrifica, pensando de que él puede pagar por un pecado. Vaya que chuladas. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos convencidos hoy por hoy de que el sacrificio de Cristo era totalmente suficiente para que pagara el precio por nuestros pecados? Y la gente que nos escucha por este medio, ¿por qué te estás sacrificando tanto? Si el sacrificio, el único sacrificio por los pecados de la humanidad ya fue hecho. Y Cristo lo estaba diciendo aquí, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Él estaba diciendo otra verdad importante. ¿Podemos ir al Padre nosotros con estos cuerpos, hermanos? No. Él estaba apuntando a su muerte, pero también estaba apuntando hacia que nadie puede ir con estos cuerpos al Padre. Y Jesús iba a ir al Padre. ¿Recuerdan por qué? ¿Cuál fue el propósito de la resurrección de Jesús? En Hebreos dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué está sentado? Porque ya todo fue hecho. ¿Qué dijo él en la cruz? Tetelestai, consumado es, la cuenta ha sido pagada, ya no hay nada más que hacer por el pecado, porque yo lo hice totalmente. Y por eso está sentado a la diestra del Padre, porque ya no hay nada más que hacer por el pecado. Ahora, ¿cuánta gente allá afuera está tratando de hacer tantas cosas para salvarse? Y solo basta con creer en lo que Cristo hizo. Solo basta, solo basta. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense, Jesús dio un mandamiento importante aquí a los creyentes. Este versículo es para los creyentes. Quiero hermano que veas el versículo. Ve el versículo, no veas lo que yo voy a decir. Ve el versículo. Mira el versículo, dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿A quiénes? A los creyentes.
Él estaba hablando con los discípulos aquí. ¿Eran salvos ellos? Pues entonces este mandamiento también te compete a ti y me compete a mí. Mira lo que dice: que os améis unos. Voy a hacer una pregunta: ¿debemos de amar solo a algunos o a todos los creyentes? Cuando dice unos a otros, ¿está hablando? Parejo. No es que la hermana a mí me cae mal, yo no le hablo, y punto. Es que me hizo una cosa que no me gustó, y al otro me trató mal a mi niño allá atrás. Hermano, Cristo está llamando a los creyentes a tener una verdadera espiritualidad. ¿Sabes de qué amor está hablando aquí? Nosotros los creyentes generalmente amamos a otros. Si tú me das, entonces yo te doy. Jesús no está hablando de ese amor. Jesús está hablando de un amor más allá de eso. Este no se merece que lo ame, pero igual lo voy a amar. ¿Cómo dice que debemos de amar al otro hermano? Como Él nos amó. Hermano, esto significa que necesitamos sacrificarnos mucho. Con amor sacrificial. Él está hablando del amor que proviene de Dios. En el griego es agapao. Amor ágape. El amor que proviene de Dios. Y aquí es una pregunta tan interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a amar con ese amor sacrificial? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo es que se refleja este amor en los verdaderos creyentes? Si usted ha aprendido, Pablo dice a los Gálatas y a los Efesios: sed llenos. Solo cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de poder amar a otro creyente. Pero fíjense la expresión ser llenos. Ese es un mandato para los creyentes. Los creyentes necesitamos buscar siempre estar conectados con el Señor, dependiendo del Señor. Si no, el reflejo de la carnalidad se va a ver a flor de piel en todos los creyentes. Y yo no estoy buscándote a ti, búscate tú cómo estás actuando con cada hermano. ¿Lo amas? ¿Cómo lo amas? Cristo nos llama a amarnos con amor sacrificial. ¿Y sabes a quiénes? A todos los creyentes. No vas a amar solo a algunos. Hasta el día de hoy, en esta iglesia se ha practicado mucho la grupitis. Es una gran enfermedad que divide, lejos de tener compañerismo. Y esperaría yo que hoy te vayas con esta inquietud. Hermano, aprende. Necesitas amar como Cristo te amó. Digo Jesús, de gracia recibiste. Hermano, si tú has sido salvo, no porque te lo merecieras. Yo he sido salvo no porque me lo mereciera. Es más, si yo hubiera seguido con la vida que llevaba, hasta este día ya tuviera, ¿cuántos metros de que le dan ahí en la cutuquera? Bueno, 7 cuartas, paredes 9 cuartas. Bueno, ahí estuviera yo ya, hecho polvo. Pero Dios ha tenido tanta misericordia, yo doy testimonio de eso. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros está pasando alguna dificultad, pero a pesar de eso, Dios te sigue amando. Con el mismo amor que te salvó, con ese mismo amor te ama. Quiero decirte algo. En la familia es donde más bochorno de la práctica de amor hay. Algunos esposos somos tan crueles, lo digo por mí, que no podemos sacrificarnos por nuestra esposa un tantito. Recuerden el mandamiento para los esposos, ¿cuál es? No importa que sea la más gruñona, tienes que amarla. Tienes que amarla. No se lo merece, tienes que amarla. A los hijos, ¿qué les ha dicho Dios? Obedezcan a sus padres. Pero la obediencia es resultado de ¿qué? Del amor. Del amor. El respeto a los padres es fruto del amor.
Ahora, mujeres, ¿cuántas se someten? Ahora quiero decir algo en esto. Hay esposos que han llegado hasta la situación, me comentaba un hermano en el instituto, que un esposo estaba acosando a su esposa, que ambos trabajaban, por supuesto, pero le decía, mira, le decía, vamos a compartir los gastos. Como vos traes pisto, yo también traigo pisto, una semana vos, otra semana yo con los gastos. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a quién debe de proveer para la familia? La mujer puede ser la que más pisto lleve. La responsabilidad del proveer para la familia es del hombre, no de la mujer. Esto significa de que pueden compartir los gastos, claro que sí, pero no es una exigencia. El hombre no le puede estar diciendo, mira, gastar tu dinero que con sacrificio te lo gana, y después él va metiendo ahí a la cuentecita. Ese no es verdadero amor, hermano. Perdónenme, pero ese no es amor. El hombre debe de estar en las buenas y en las malas con la mujer. Esto es lo que nos ha llamado Dios a hacer. Y de eso está hablando aquí Jesús. Bueno, miren el versículo y con esto voy a terminar. El versículo bien claro dice, un mandamiento nuevo doy. Hermano, ¿para qué son los mandamientos? ¿Para cumplirlo? ¿O para, bueno, quizás sí, quizás no? ¿Qué está diciendo el versículo? Necesitas cumplirlo. Si verdaderamente amas a Cristo, necesitas cumplirlo. Y este es un mandamiento en la gracia de Dios. Él está hablando, este no es un mandamiento de la ley. Este es un mandamiento para los creyentes de la edad de la iglesia. Y dice el versículo, que os améis unos a otros. No se lo merece el hermano, no se lo merece la hermana, pero aún así, debo de amarlo. Debo de amarlo. El versículo también dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Espero yo, hermano, que si alguien aquí no se habla, arregle la situación. Arréglela. Si tienen enemistades aún entre los parientes, arréglelo por sanidad suya. Arréglelo. Muestre ese amor que Cristo está diciendo aquí. Piense, si Cristo me amó tanto a mí, ¿cómo no voy a amar yo al hermano, que es uno igual que yo? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que no me deja amar al otro hermano? El orgullo. ¿Y de dónde proviene el orgullo? De la carne. Y la carne, disensiones, celos, pleitos, contiendas, ira. Bueno, hay una gran lista. Y por eso les decía yo, estas cosas se ven muy a flor de piel. ¿No creen, hermano, que el Señor nos está hablando hoy que hay muchas cosas que necesitamos cambiar? Muchas cosas. Yo a veces estoy ahí en ese cuartito, le llamo yo, a la hora de los saludos. Yo creo que la intención del hermano pastor de saludarlo uno con otro es precisamente mostrar ese amor que nos tenemos como hermanos. Si usted se llama hijo de Dios, usted y yo somos parte de la misma familia. Y Jesús está diciendo, necesitamos amar. Entonces, ¿cómo tendríamos unidad, pues? Si no hay práctica. Una cosa, hermano, es decir, bueno, tengo la sana doctrina. Otra cosa es decir, aplico la sana doctrina a mi vida. Y esto es lo que nos está llamando la palabra del Señor ahora. Vamos a ver. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado
darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.